Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este sábado de la 20ª semana del tiempo ordinario, en la que celebramos la memoria obligatoria del Papa Pío X. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro de Ruth, capítulo 2, versículos 1 al 3, 8 al 11, capítulo 4, versículos 13 al 17. Tenía Noemí un pariente por parte de su marido, un hombre muy acomodado de la familia de Elimelech. Su nombre era Booz. Ruth, la moabita, dijo a Noemí: ¿puedo ir a espigar en el campo de quien me lo permita? Noemí respondió: sí, hija mía. Marchó Ruth a recoger espigas detrás de los segadores, y sucedió que vino a parar en una parcela de Booz, el de la familia de Elimelech. Booz dijo entonces a Ruth: escucha, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, no te alejes de aquí, quédate junto a mis criados, fíjate dónde siegan los hombres y ve detrás de ellos. He mandado que no te molesten. Cuando tengas sed, bebe de los cántaros que ellos han llenado. Ella se postró ante él y le dijo: ¿por qué te interesas con tanta amabilidad por mí, que soy una simple extranjera? Booz respondió: me han contado cómo te has portado con tu suegra después de morir tu marido, cómo has dejado a tus padres y tu tierra natal para venir a un pueblo que no conocías. Booz tomó a Ruth por mujer, se unió a ella, y el Señor hizo que concibiera y diera a luz un hijo. Las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor, que no te ha dejado sin protección. El nombre del difunto seguirá vivo en Israel. El niño será tu consuelo y amparo en la vejez, pues lo ha dado a luz tu nuera, que te quiere y ha demostrado ser para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas exclamaron: a Noemí le ha nacido un hijo, y le pusieron por nombre Obed. Fue padre de Jesé, el padre de David. Palabra de Dios. Salmo 128. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de oliva alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen. Atan cargas pesadas y se las cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencia en las plazas y que la gente los llame rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su Maestro, el Mesías. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Para poder entender el mensaje que nos propone hoy la palabra de Dios, es necesario identificar quiénes eran los fariseos y quiénes los maestros de la ley. Aunque directamente hoy las palabras de Jesús no están dirigidas a ellos, sino a los discípulos y a la gente, y en ellos nosotros representados, pero con una clara referencia a ellos, o como una advertencia más bien, para no repetir cuanto ellos dicen y hacen, o más bien cuanto dicen y no hacen. Fariseo.
persona que pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús, que se caracterizaba por observar escrupulosamente y con cierta afectación los preceptos de la ley mosaica. Eran un grupo de separados. En general, se interesaban más bien por la manifestación externa de esos preceptos que por seguir el espíritu de la ley, razón por la cual en tantas ocasiones Jesús los llama hipócritas, que no significa falsos, sino como una especie de comediantes o actores de teatro, pues la palabra hipócrita en griego significa máscara, con la que en las obras teatrales representaban a un personaje cubriéndose el rostro. Maestro de la ley o escriba. Es como una especie de secretario, escribano o copista y alude a una persona instruida, una clase de eruditos que hicieron del estudio sistemático de la ley y su exposición su ocupación profesional. Eran los copistas de las escrituras hebreas, muy cuidadosos en su trabajo y excesivamente vigilantes de no cometer errores en la escritura o transcripción. Contaban minuciosamente las palabras y eran tan extremadamente meticulosos que contaban hasta las letras, ya que la lengua hebrea solo contaba con consonantes, no tenía vocales, y omitir una sola letra cambiaría con facilidad el sentido de una palabra. Escribir mal una palabra o hacer un tachón era considerado un pecado gravísimo. Se dice que limpiaban con gran meticulosidad su pluma antes de escribir la palabra Elohim, Dios, o Adonai, Señor. Teniendo pues entonces claros estos dos conceptos, podremos comprender por qué Jesús es tan tajante y duro en su lenguaje cuando nos dice a nosotros que estamos representados en la gente y los discípulos a quienes dirige su mensaje. Hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. Y solo con una palabra podremos comprender esto. En la comunidad cristiana todos somos discípulos, es decir, aprendices del conocimiento y enseñanzas de Dios que solo nos puede dar el único Maestro, que es Jesucristo. Nadie tiene la plena sabiduría ni el dominio del proyecto que Dios ha trazado desde la eternidad. San Pablo lo expresa con estas palabras, hablando del poder de la cruz con la que hemos sido salvados y la que tenemos que asumir si queremos identificarnos con el amor salvador de Cristo. En 1 Corintios 1:18 siguientes dice: pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Porque dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el sofista de este mundo? ¿Acaso no entondeció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Jesús lo había dicho en una de sus confrontaciones precisamente con los fariseos: todos serán amaestrados por Dios. Se requiere entonces humildad y sencillez para no creerse con el derecho de imponer cargas pesadas a los demás, so pretexto de creerse mejores o haber alcanzado un alto nivel de conversión. De hecho, San Pablo dice que la conversión es un proceso constante y permanente mientras vivamos en este cuerpo mortal. Y hoy parece que hay muchos grupos y personas que quieran repetir la hipocresía de estos fariseos y escribas, encerrando así el Espíritu de Cristo, que vino a liberarnos, salvarnos y romper toda cadena y todo lazo que nos hace esclavos, infelices y como si fuésemos borregos
alados y manipulados por un Dios verdugo, castigador y condenador implacable. Estamos llamados a conocer la anchura, la altura y la profundidad del misterio de Dios, que se manifiesta día a día en el amor y en el servicio, libre y desinteresado, no esperando ni un premio, ni un reconocimiento, ni una bendición, ya que Dios nos ama, nos bendice y se da totalmente gratis. La segunda razón por la que Jesús se dirige a nosotros es porque en la comunidad cristiana todos somos hermanos, hijos del mismo Padre, y aunque pensemos y obremos de maneras distintas, nos une un mismo vínculo, el amor. Nos une una misma palabra y una misma verdad, Cristo el Señor y Maestro. Nos une una misma vida y fuente de toda gracia y bendición, el Espíritu Santo. Estamos llamados a la construcción de un mismo reino, la vida eterna, el reino de Dios en cada corazón. Y esto no es obra nuestra, ni depende de nosotros, sino solo de Dios. De nosotros solo depende el estar totalmente dispuestos a servir y no a servirnos, a dar y no esperar nada a cambio. De ahí que concluya Jesús diciendo: el primero entre ustedes será su servidor, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por eso Jesús no se comporta como uno de los rabinos de su tiempo, ni como los sacerdotes del templo de Jerusalén, que hacen alarde de su poder, pavoneándose como pavos reales, vestidos con esplendor y haciendo ceremonias pomposas y liturgias impecables y perfumadas con inciensos, pero en el fondo tan vacíos y huecos que no parecen hombres sino dioses mitológicos o modelos de farándula vestidos para un reinado de belleza y no para un acto de fe, de vida y de encuentro con Dios. Jesús tampoco se comporta como los fariseos, que juzgan todo y a todos, ostentando una perfección imperfecta, porque es solo externa y fatua. Jesús es auténtico, claro, honesto, sincero, fiel, leal, misericordioso y no fanfarrón, modesto pero no desprevenido, arde de pasión por el Padre, ama a todas las personas, aun a sus enemigos y adversarios, y muestra a todos su compasión, su misericordia y su ternura. No busca la apariencia, ni vive con frivolidad, no busca los primeros puestos, sino precisamente el último, que es el puesto de Dios, porque da prioridad y precedencia al hombre a quien vino a salvar. Es un hombre completamente libre, pero siervo de Dios su Padre. Sigue su camino con absoluta coherencia. No se deja ni atrapar, ni engañar, ni arrinconar, pero ama sin medida y asombra a todos, porque es siempre un misterio por descubrir. Y es lo que hoy nos quiere enseñar y dejar claro. En la comunidad cristiana solo hay discípulos de Dios y hermanos entre todos, al servicio los unos de los otros por amor. Que la Santísima Virgen María y San José nos ayuden a descubrir siempre estas dos dimensiones de la comunidad cristiana. Somos discípulos que tienen que aprender siempre del único Maestro que es Cristo, y somos hermanos que deben servir y acoger a todos con amor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración de acción de gracias por los 70 años de vida parroquial. Señor Jesús, pastor y obispo de nuestras almas, como comunidad parroquial de San Judas Tadeo, queremos agradecerte estos primeros 70 años de vida parroquial. Han sido años de luces y sombras en los que tu mano providente y la intercesión de nuestro santo patrono no nos han abandonado. Queremos comprometernos con el anuncio del Evangelio en la experiencia de ser discípulos y misioneros tuyos, haciendo eficaz el hecho de comprender la parroquia como una comunidad de pequeñas comunidades,
celebrando la fe en comunión eclesial y siendo premurosos en la caridad. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos asista para hacer testimonio creíble de tu amor en esta hora de la historia. María, modelo de la Iglesia misionera, nos ayude a ser una parroquia en salida, escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Amén. San Judas Tadeo, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.